Bienvenida, Saray. Estoy muy contenta de que estés con nosotros en este club de lectura. Y antes de darte la bienvenida y explicar mejor cositas, antes decir bienvenidos a todos, que volvemos a estar en este club de lectura que llevamos como 2 meses sin hacer o un poquito más. Y bueno, aquí estamos en esta ocasión y recordad, disculpad, voy a tropicones. Estamos con el libro Conducción del Niño, leyéndolo en formato club de lectura, compartiendo, disfrutando, divulgando estas ideas, estas inspiraciones que nos deja el Señor en relación a la educación de nuestras familias, nuestras crianzas, a través de Elena de White. Todo esto hacemos en este club de lectura, invitamos a personas que nos puedan acompañar en esta lectura, y en este caso hemos invitado a Saray de la Fuente Gelabert. Te Muy bien. dejo decir algo porque ni hola te he dejado decir. Nada, un placer estar aquí y que me apetecía mucho. Qué Y guay. pues nada, disfrutaremos este rato compartiendo y que sea Qué de guay. bendición. Eso es. Gracias, Saray. Mira, les voy a contar un poquito quién es Saray para aquellos que no la conocéis. Pues Saray está formada de médico profesional, o sea, su profesión es de médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Hizo el máster en urgencias pediátricas y efectivamente estos últimos años ha estado dedicándose a la pediatría e incluso pues eso, ha estado en primera línea durante el COVID atendiendo desde pediatría, ¿verdad? Estabas Ujú. ahí. Y bueno, se ha especializado también en lactancia materna y salud materno-infantil. Ujú. Además, hace 25 años que se dedica, y es algo que ella siempre resalta y es muy bonito, al voluntariado relacionado con las infancias, la adolescencia, la juventud, en los clubes, los campamentos, los eventos JAE y todo lo que tenga que ver con iglesia, porque es una chica de iglesia. Y decir que actualmente es departamental de salud de la Unión Adventista Española, que Eso es. también es voluntaria en este rol. Nos eh, define, el voluntariado me define. Exacto. Pero que es muy bonito esa voluntad de servicio y de entrega, porque no tiene que ver si es voluntariado o no, tú lo das todo. Eso es marca de la casa y es muy bonito. Tiene 2 hijos y una hija. Los chicos tienen 12 y 10 años y la hija tiene 7. Eh, Eso es. es hija de un maestro, su papi es un maestro, su mamá enfermera, y está casada con el pastor Jonathan Bosquet, que es Eso es. departamental de jóvenes de la Unión Adventista Española, y Bosquet. Así que los que no conocéis o no tenéis ni idea, efectivamente somos cuñadas. Así Es que lo más importante al eso, final. Es lo todo mejor, lo es demás, lo más bonito. totalmente. Ese es nuestro Sí, sí. privilegio de poder recorrer este camino juntas. De hecho, comenzábamos a hablar de crianzas Hombre, sí, sí. hace 12 Por los años, años de nuestros hijos, eso es, eso eso es. es, y todavía no se movía tanto este rollo de influencer, de compartir en blogs historias, Ah, y creamos el sí. Bosque de Amor y Paz. Eso es. Ahí queda en la historia de nuestra vida y es Totalmente. muy entrañable, es muy entrañable. Conocimos muchas amigas online cuando no existía ni el Zoom, que hubiéramos hecho, ¿eh? Entonces con Zoom era un chat ahí muy curioso Sí, muy y bonita hacíamos esa YouTube época. cuando empezaba YouTube, Y nos así, hacíamos buena compañía con ese grupo que sí, empezó a salir de sí, ahí, que estábamos todas en la misma. sí, sí, es muy chuli. Pues ahora nos encontramos en esta posibilidad de compartir con las personas que estén con nosotros ahora las lecturas del capítulo 50 al 53 del libro Eso es. Conducción del Niño. Y es un apartado completo que habla del desarrollo de las facultades mentales. Ujú, ujú. Y es muy curioso un poco por dónde va, porque cuando uno dice, ¿cómo desarrollo las facultades mentales en mis hijos? ¿Qué es necesario? Vale, sí, pero ¿y cómo sería? Claro, escuchamos y vemos 10.000 historias en las redes, siempre hay gurús de todo, ¿no? Y gurús de este tipo de desarrollos también, pero ¿sabemos qué es lo que nos dijo el Señor respecto a esto? Inspirado en esta mujer, que hoy en día sería una gurú si existiese, definitivamente, si Una estuviese viva. bestseller, ¿no? Un líder de ventas en todas las estanterías de todas las librerías estaría
en primera ¿Cómo fila. sería, no? Tenerla viva ahora, Elena de White, y estar viviendo esa época de la historia de revelación profética en primera persona. No debe haber sido fácil. No. Y en esa época, imagínate que no se cree nada, nadie lo que diga tal. Qué chungo, ¿no? Qué complicado. Pero Y bueno, además sí. le daban, la importancia de la infancia probablemente era menor que la que le damos ahora. Y entonces probablemente era mucho más revolucionario lo que decía, porque los niños o los jovencitos, adolescentes, como mucho lo que era para ayudar a sus padres en las tareas como más de rurales, ¿no? El mundo, pues eso, de estar en el campo, los hijos eran mano de obra. Entonces, pensar en un niño, en su desarrollo mental, solo lo podían hacer las clases ricas, porque eran los que podían tener un tutor en casa o algo así, ¿no? Llevar a los hijos a una escuela pública, luego lo hablamos porque pues era como muy raro, excepcional. Entonces, Pues qué hay un... interesante, me encanta esto que estás diciendo. Sarai, otra cosa para los que no la conocéis demasiado, Sarai tiene un don y es la memoria A histórica. ver, a ver, a ver. No, ¿El qué, qué? la memoria histórica es una Ah, uf. cosa, claro, pero increíble. Y entonces eso, es que enseguida nos lleva un poco a contextualizar esa historia, me encanta. Va a ser muy rico lo que podamos compartir hoy, así que A ver, a ver. eso, adelante. Pero empezamos con el capítulo 50 que dice, ¿qué comprende la verdadera educación? O sea, ¿de qué se trata? ¿Te resonó algo en especial en este capítulo? En esta primera parte, por ejemplo, vamos con la primera página de este Me capítulo. encanta. O sea, el capítulo, de los capítulos que vamos a tocar, el que más me ha he subrayado de 10.000 maneras y en muchos colores es este, ¿eh? Porque es que es como una esencia que cuando lo... Ay, que te da un aire de, ah, por fin alguien dice algo que me llena y que sintonizo, ¿no? Ah. O Y sea, es lo que simplemente... dices, con tantas cosas que se oyen de todos estos temas, esto es muy especial. Definitivamente, como nos pasa con la Biblia, una cosa es que te diga un psicólogo o Ujú, un coach cómo hacer las cosas y otra cosa es que Dios mismo, ¿no? Y cuando, claro, sí. crees en Elena de White con ese don, es precioso. Tal cual. Y es que tal como empieza el capítulo, yo lo he subrayado. Sí, Ya empieza sí, así con todos los colores. Porque, claro, yo he estudiado, y tú también, muchos años en la vida, pero si es que nos hemos dedicado, no sé, era, mi trabajo al final era ser estudiante durante tanto tiempo. Entonces, que empiece diciendo que la verdadera educación significa más que seguir cierto curso de estudios, es como, ah, vale, venga, que se puede ser muy intelectual o muy dado a tener másteres, títulos. carreras, títulos, y la Sí, verdadera educación es algo más. Entonces, claro, ¿qué más, no? Y me gusta algo que continúa diciendo, claro, engloba todas las facultades físicas, mentales, que esto, pues ahora, sí, bueno, ahora es algo muy, pues claro, obvio, pero no creas que era así cuando ella lo escribía. Y claro. entonces, la clave que da es el amar en primer lugar y temer o, digámosle, reverenciar, respetar a Dios, ¿no? Mm. Amar, o sea, el amor por encima y el respeto al Creador es como la clave de ese más, que son solo los estudios como formación de la educación, ¿no? Esa... Sí, es interesante que pongas el acento ahí porque es verdad, ella habla del desarrollo armonioso, es lo que necesitamos perseguir a la hora de educar, que por cierto este capítulo para mí es súper GPS. Es, Sí, 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 tal cual. es el programa GPS, bueno, la gente que no tiene ni idea, es el programa que se está llevando, se va a empezar a hacer ahora desde octubre en una versión virtual, es para largo eso, pero justamente persigue el Sí, desarrollo sí. armonioso. Pero me gusta que efectivamente cuando da la primera pincelada de cómo conseguir, no se trata otra vez de, vale, ¿qué? Me estudio el libro sobre emociones, un libro sobre físico, lo Ujú. físico, un libro sobre... No, dice, Sí, enseña a amar y a temer a Dios. Y sí, entonces tal eso cual. le va a dar eso, lo que leías, ¿no? O sea, o Y comentabas. mira, hay una palabra o un término que es Mm, chulísimo, que es aprender de Dios, tal, es conocer la ciencia del cielo. Y yo que soy una tía de ciencias, claro, la ciencia del cielo es como, uff, qué bien. Personalmente es como, vale, se me va a acabar el trabajo en la Tierra Nueva porque no habrá enfermos, pero voy a seguir disfrutando de la ciencia, del conocimiento, del cielo. Luego más adelante lo vuelve a repetir. Y entonces, cuando vemos a nuestros niños que están aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y como que, uff,
se nos va la vida en que hay que sacar las buenas notas o que hay que superar cierto grado de estudios. Dices, pero es que esto no se va a acabar, pero no para mal, sino para bien. O sea, va a ser maravilloso poder estar aprendiendo sin exámenes, sin presiones. Ay, Y es la sí, ciencia del cielo, ¿no? Me encanta, porque es qué eso, bonito. el fundamento es el amor, ¿no? Me parece En... espectacular. Luego sí que hay algo que yo resalté de esa primera parte. Dice, en semejante momento, como el actual, decía ella Sí, de sí. su época, ¿no? ¿Cuál es Ujú. la tendencia de la educación? Y dice, a la complacencia del yo. Tal cual, Pues, subrayado. pues si lo viese hoy en día, aún Sí. peor, ¿no? Y dice, la verdadera educación es una influencia que contrarresta esa ambición egoísta, el anhelo de poder, la indiferencia hacia los derechos y las necesidades de la humanidad, que Ujú. constituyen una maldición para nuestro mundo. Que esa es otra cosa que me gustó mucho, ahí yo marco, ¿no? Ujú. Esa sensibilidad por la justicia social no está de más, nos debería caracterizar. Es algo que a veces parece como los raritos medios, ¿no? No, Mm. no está mal esa sensibilidad por la justicia social, pero evidentemente priorizando la ley de Dios en primer lugar y a partir de ahí acomodamos todo, porque si no, efectivamente, en Sí. esta búsqueda de justicia por las distintas sensibilidades nos podemos ir por las ramas, evidentemente. Y además, fíjate, lo de la complacencia del yo, o sea, el que los estudios, la formación sea para nutrirme yo mismo solamente, es que desvirtúa todo lo que, bueno, todo lo que quisiéramos realmente proyectarnos hacia el cielo, ¿no? Entonces es ver al otro. Yo aprendo para también entender al otro, relacionarme con el otro y ir juntos, porque si no, pues eso, te centras en ti mismo. ¿Cuántas situaciones de ansiedades en infancia que he visto yo ya, pero nos sorprenderíamos en la consulta, niñitos que son casi bebés en infantil, que incluso ya van estresados porque tienen deberes y situaciones un poco fuera de lo normal, o niños con ya la transición de los 11, 12 años que te vienen a consulta con serios problemas de ansiedad. Y bueno, no es que ellos estén centrándole en el yo, sino que como que todo el entorno está enfocado a que tú progreses, tú mejores, tu Claro. fuerza está en ti mismo. Entonces, hombre, pues proyectarse un poco hacia afuera de eso, relativizarlo y mirar más a los demás. No sé, eso nos previene, nos compensa un poquito, ¿no? Sí, totalmente. No, es que es donde hay que poner el foco, ¿no? Para contrarrestar. El Por eso digo versículo, que es tan GPS, el núcleo de ese programa es el servicio. O sea, es como, claro, nuestras instituciones educativas tendrían que poner el foco ahí. Qué difícil, porque tenemos que servir a dos señores, ¿no? El sistema educativo no nos sí, hay que estar a facilita lo que hay que eso. estar, exacto, hay que cumplir, o sea, es un deber, una responsabilidad, pero sin olvidar el centro. Y además, en la época en que escribe Ellen White, todavía hay una confianza en el ser humano que pueda progresar por sí mismo con una educación, ¿no? Si veníamos de una época, antes de la época moderna, de oscuridad tal, el Renacimiento le da otra visión a estudiar los clásicos, y ahora que estamos o sea, en la época de Ellen White, en la época moderna, se le supone a la educación una expectativa de futuro muy positiva, de decir, es que nos hará mejores ser educados, ¿no? Poder aprender y tal, nos hará crecer como sociedad y tal. Y ahora, en nuestra actualidad postmoderna y postmoderna, dicen, muy bien, claro, yo tengo 18 másters y lo que decíamos antes, la educación, la responsabilidad, no sé, ¿no? Entonces es como, bueno, Claro, sí, 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 toda la formación humana de claro, persona donde está, ¿no? En la sí, 237, no sé si tú las tienes numeradas, así a veces un poco lío las numeraciones, que es la página siguiente. No sé sí. si resaltas algo de esa que te guste especialmente, que quieras compartir. Estaba ahora un poco despistada porque el Mm. cargador no me está funcionando y no me he dado cuenta que tenía la Ah, tablet la batería. con poca Yo lo batería. tengo por párrafos que dan título. Sí, Por ejemplo, lo siguiente que continúa de este mismo capítulo, que es que me parece tan central, sí. es algo muy bonito, que es la educación y la instrucción práctica, y cómo ella, como Ellen White, va destacando la utilidad en el hogar, el aprender tareas manuales,
el espíritu del servicio, y ahí me subrayé y puse también GPS sin haberlo hablado. Claro. El hecho de que no es una tontería las tareas domésticas, sino que forman parte de esa educación a nivel práctico y que es, bueno, aprender a ser útiles. Al final es Sí, lo que quieres, no ser un teórico, ser alguien útil para ti, para los demás, para el servicio al Señor y a tus eso es. compañeros. Sí, y Y básicamente todo ese capítulo va haciendo mucho énfasis. O sea, estábamos hablando de que habríamos un nuevo apartado que era el desarrollo de las facultades mentales. Y dentro de ese desarrollo de facultades mentales, en realidad todo el foco que el Señor ha inspirado está puesto en el tema del servicio, de hacerlo a través de ahí. es muy Y interesantísimo cómo el servicio es central, es como un hilo conductor de toda esta temática. Y es eso lo que decíamos, si tú te centras en servir al otro, es que al final, sin quererlo, te nutres tú. Por eso a mí me chifla el voluntariado, porque es, claro, bueno, yo hago esto porque me encanta, pero le hago bien al otro y, uff, maravilloso, ¿no? Vives una cosa. Y entonces en nuestros hijos, nuestros niños, la infancia tiene una parte del desarrollo normal, tú lo sabes mejor que yo, que es egoísta por naturaleza, debe serlo, tiene que suplir claro. sus necesidades, los papás tenemos que estar para suplir sus necesidades, pero a la que empiezan a crecer y empiezan a ver al otro, lo de compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Van pudiendo hacerlo hasta que ya empiezan a vivir en la adolescencia en el grupo, y el grupo es tan importante para ellos. Entonces, centrar ese grupo en el servicio es chulísimo, porque vuelve a decir, Claro. ¿no? Está hablando de eso y dice, es el espíritu, el servicio, o sea, el espíritu de servicio es el espíritu del cielo. Entonces nos vuelve a llevar a esa ciencia del cielo, ¿no? El espíritu del Qué servicio es el bonito, espíritu del cielo. Y qué luego a mí me alivia mucho, porque me la he subrayado ahí de todos los colores, dice que podemos contar con la cooperación de los ángeles. Y entonces es como, bonito. oh, qué bien. Y eso me acuerdo que nos lo dice nuestra suegra, ¿no? Nuestra madre. Sí, es verdad. La cooperación de los ángeles, ellos son seres directamente, o sea, todas sus capacidades intelectuales de aprendizaje las tienen superiorísimas a nosotros, pero en cambio su función en la vida es el servicio a los seres Sí. humanos, ¿no? Es como chulísimo, porque, Es que pues oye, bueno, tal estamos cual, esta, llamados, ¿eh? sí, esto me recordó que esta mañana en mi cultito leía a Josué en el Mm, momento que están previo a cruzar a la batalla de Jericó y ve a alguien que aparece ahí y va sí, con una espada y le dice, ¿tú eres amigo o enemigo? sí, sí, sí. Soy el ángel del ejército del Señor que acabo de llegar, que me hace mucha gracia esa última Mm, que acabo claro, es de como, hey, llegar. corre, venga, hay que estar ahí con Josué, ¿no? Hay que apoyarle. Es muy guay. Muy bonito. Tenemos esa ayuda, efectivamente. Y tenemos esa guía base que es muy sencilla, que no tenemos que ser grandes eruditos, poner el foco en el servicio, vale, no tenemos un super programa GPS, no pasa nada, se trata de darles a los chicos tareas y cosas para hacer. Si estamos en la iglesia, líderes, darles responsabilidades a los chicos, algo Sí, para sí. hacer, ¿no? Y luego también ahondando en esto del servir. Claro, a veces es como muy teórico o muy impuesto si no lo has vivido. Y yo en este caso, más de una vez cuando leía esto, digo, ostras, pues es que yo he aprendido de mis papás, ¿no? O sea, Claro. esa Sí, percepción de que ellos se empaparon también del lenguaje, de toda la cultura adventista de cuna. Bueno, mi papá no de cuna, mi mamá sí, pero es como, es que yo lo he vivido así, o sea, no claro. concibo la realidad de otra manera que el servicio en la escuela mi padre, en la escuela adventista de Barcelona, en Urgell, mi mamá en el ámbito de la salud como enfermera y luego como profe, entonces siempre enfocados al servicio, entonces, quieres que no, te empapas de eso. Entonces, los padres, si vivimos eso así, a nuestros hijos les saldrá espontáneo, o sea, Eso entenderán es. la vida de esa manera, ¿no? Claro, que al final es un poco triste tener que montarnos tantas historias para algo que en realidad efectivamente lo podríamos transmitir de esta manera Mm. tan natural. Pero Bueno, pues, es necesario, hay que hacerlo. O sea, eso. es importantísimo y qué bien que tenemos la comunidad de iglesia para hacer esto, Sí, ¿no? Es es decir, el las lugar. carencias que yo me pensaba también muchas veces en la educación de los hijos. Y yo me leo el texto y luego lo oigo en audio, bueno, hago así, ¿no? Y entonces me venían a la mente, así puedo reflexionar más,
¿por qué presentamos a nuestros hijos en las iglesias? Cuando son bebés o cuando son pequeñitos, los presentamos porque queremos que tengamos una comunidad educativa alrededor, de formación juntos, de la comunidad iglesia. Yo soy la madre, yo soy el padre, soy responsable de mis hijos, pero tú, que sois mis hermanos, vais a ser los tíos de iglesia, ¿no? Y entonces ahí crecemos juntos, nuestros hijos crecen juntos, aprenden cosas que yo no les pueda dar. Es como una gran familia, que eso es un pilar brutal para la educación, la formación del carácter, ¿no? Le hemos de aprovechar todo lo que Eso es otro podamos. de los pilares que pone ahí, ¿no? Que al final estamos desarrollando el carácter, es otra de las cosas que el capítulo 50 aborda. Y el Sí, sí. 51, la A ver, venga, preparación para la vamos. escuela. No sé si te ha quedado algo ahí en el tintero del 50 que quieras resaltar. Pues sí, A ver. no, del Ah, 51 es muy guay porque ahora la ciencia educativa refrenda todo lo que estaba diciendo Ellen White, ¿no? De las edades tempranas, los primeros 7, aquí amplía 8, 10 años, claro, es cuando nuestros hijos están formando su carácter y su inicio de vida, y es fundamental esos años. Entonces, estar como muy centrados en eso, y da como, nada más empezar, da tres claves. sí. El campo o jardín como aula, la mamá como maestra. Digo, ay madre, bueno, pues venga, yo con el papá, ¿no? Los papás voy a sumarlo Eso es. como maestros, pero es verdad que en su contexto de escritura los padres tenían que estar o en trabajos de campo o en trabajos de fábricas, etcétera. Entonces sí que se centra, tiene que darle ese consejo a las madres porque lo necesitan también ellas, ¿no? Y la naturaleza como libro de texto, o sea, eso, ¿no? El entorno, la familia y pues la creación. Entonces es como, bueno, pues eso es la escuela. Y a partir de ahí ya vamos a ver si tienes que ir a otras escuelas. En Claro. realidad, aquí en el medio nuestro en España es que es obligatorio. Hasta la edad de 16 años es educación obligatoria. Pero como que la base que tú has podido dar en las etapas en que no es obligatoria, en las etapas de bebés, de infantil, etcétera, pues poderse basar en eso, en poder estar cerquita de los papás, en entornos naturales. Yo ahora apuesto por la cultura de los parques, porque no todos vivimos o viven en el campo, Claro, viven en la claro. ciudad, pero busca entornos naturales. Y Y- entonces destaca más abajo, en los párrafos que van siguiendo, ah, dice, los niños aprenderán cosas de naturaleza mediante preguntas. sí, Claro, me encantó eso. me he subrayado ahí, me he puesto una nota, el asombro que leíamos y escuchábamos hace años. Y la Catherine Lecuyer, ¿no? Pero la Elenita Correcto. White ya estaba, hubiese sido Sí, también una sí. Es que influencer. hablar del asombro, ¿no? Los niños flipan con todo. Es que tú los ves con hormiguita, ¿no? Pensando en el niño preescolar o en el niño que aún no ha elegido escuela su familia para él, pero es que está aprendiendo tanto. Es que cualquier cosa te hace preguntas y preguntas y preguntas, ¿no? Esa etapa que no paran de preguntar y dices, bueno, ¿cuándo acaba la pregunta? Pero es que es maravilloso porque es magia. Está su mente ahí dispuesta a cogerlo todo y nosotros a destacarle, ¿no? Decir, me acuerdo mi hija Marian, la pequeña, es que se sabe nombres de plantas medicinales que lo flipas, porque yo también estoy Wow, ahí. Entonces, claro, vamos claro, cogiendo el mira el hipérico. Yo, vale, entonces ella ya se lo sabe, ¿no? claro. Porque primeramente le ha hecho curiosidad la flor amarilla, que no sé qué, o los Y tú niños le con los vas contando, desechos ¿no? Y ahí minerales. aprovechas a hacer la escuela, que eso es lo bonito, lo Sí, maravilloso, sí, ¿no? El poder es... dedicarles ese tiempo y a la vez Ujú. uno tener un poco de idea de naturaleza, porque si no, un Sí. poco difícil. O los típicos niños de que les gustan los dinosaurios. Hay niños que Vale. son de dinosaurios, ¿no? El segundo mío era el Jan de dinosaurios. Entonces, dinosaurios, luego minerales. Entonces, sabía nombres de dinosaurios, de minerales. ¡Wow! Entonces, eso es porque observa esta piedra. Y me acuerdo que teníamos una caja entera de piedras que habían recogido del Sí, parque, del campo. ¿Y esta piedra qué es, mamá? Y yo me inventaba, digo, bueno, si es caliza, no sé qué. Pero al menos él se quedaba con eso. claro. Y la naturaleza nos ofrece un montón Pero de fíjate qué posibilidades. curioso, porque efectivamente todos los niños tienen como esa época de Patrones, ¿no? fijación, sí, con alguna cosa de la naturaleza. Es como que naturalmente están configurados para eso. Pero lo normal es que si ni siquiera están expuestos a eso, no despierte, no Sí, ocurra. Pero si ocurre esa exposición, naturalmente ese asombro se despierta.
efectivamente lo que decías de puntero para esa época, para lo que significaba, ¿no? Pero actualmente, o darle la vuelta porque los críos estaban todo el tiempo en el campo, ¿no? Entonces, Podían, pero claro. ella ponía el foco ahí que en realidad es una escuela, que en realidad es un libro de texto, ¿sabes? Ujú, Ojo, no es que estén todo el día haciendo el indio y tal, sino que le despertemos, les guiemos esa sensibilidad, ¿no? Eso es sí, interesantísimo. Y luego que, por ejemplo, Finlandia, los países, bueno, como Dinamarca, o sea, son países en los que no se entra a la escuela mm, hasta pasados los 7 años, y luego mm, son me- mm, métodos o modelos educativos como los de Montessori, los de Waldorf, que, sí. bueno, Se centra en naturaleza mogollón. es lo que Sí, yo sí. siempre estoy diciendo, educación White en realidad haces un paralelismo entre lo que aporta Montessori, aporta Waldorf, White te lo da, ¿no? Y es la luz que ha llegado para todos, ¿no? Mm. Es muy Y bonito. la Ese cosa, capítulo es cortito. quería decir alguna idea, Sí, a ver si no la pierdo, porque a veces eso. se me va. Em, bueno, era en relación sí, a la naturaleza. Ay, se me ha escapado. Bueno, Se te seguimos y ha si no ido, qué lástima. te Ah, la no te digo, que preocupes. el hilo se me ha ido. Cuando Sí, aparezca el... no, es eso. No solo, claro, dices, vale, Ah, no, ya sé, perdón, ¿eh? Venga, no pasa Bueno, nada. lo de que decíamos que los elementos de la naturaleza nos hacen una bonita herramienta educativa, si te fijas en los bebés, todos los libros iniciales que les damos, que no son prelectura, no son libros de ilustración, todos tienen animales. Animales, animalitos. ¿Por qué? Porque el niño, los animales le parecen, pues eso, caras, ojos, formas, que él se puede acercar y, ay, pues me recuerda a lo que él empieza a entender, pero por el otro lado dices, qué triste si el niño jamás toca un animal, ve un animal o juega con un animal. Entonces es como decir, si es que de naturaleza les encanta ver animalitos, les chifla, ¿no? Imitarlos, hasta son sus primeros sonidos preverbales, pero que podamos pues tener la oportunidad de conocer alguna mascota o en el campo pues decir, mira, tal, no sé qué, y ver animalitos, ver las ovejitas, ver algún caballo. Yo esto lo disfruté de pequeña mucho en el pueblo, porque claro, mi tía que tenía su granja nos dejaba y a cada sobrino teníamos la oveja que acaba de parir, tenía sus corderitos, los repartíamos, los pollitos, los gatitos que se escondían por allí, la yegua, ¿no? Ahora tiene los burritos y todos los niños del pueblo van a ver cada tarde los burritos, porque es que te sale, tú quieres descubrir qué es ese ser vivo que se mueve, que hace cosas. Entonces ahí las escuelas infantiles usan todos los recursos de la naturaleza al final, ¿no? Pero y qué Entonces, triste no es solo verlos, sino vivirlos. claro, porque qué triste es que muchos niños de ciudad a ciudad pura y dura y que se han tirado toda la vida ahí, todo lo ven a través de libros, ahora todo a través de lo digital, pero, Peor. pero qué Sí, triste que en persona no puedan disfrutarlo, es así. El capítulo 52, la elección de la escuela, porque claro, la idea es tal primero, cual. si podemos evitarlo o retenerlo, cuanto más mejor, vale, ideal. Sobre todo hablamos de eso, bebés, ¿no? Primero, los primeros anitos de nada. Claro, estás condicionado a la situación de cada familia, Cada ¿eh? O sea, familia y de cada país pero también, ¿no? ahí hacemos un paréntesis porque Sí, yo incluso lo tenía cuando mi hijo mayor, ¿no? Dices, ay, que se pueda sociabilizar y lo pongo a una guardería, aunque sean 2 horas, porque yo puedo estar con él, pero así ve otros niños. Pues probablemente es un error que yo ahora no haría. De hecho, no lo hice igual. Porque es que ya se sociabilizará. Medio de iglesia tenemos esa gran oportunidad de escuelas sabáticas claro. o cachorros. En el parque, ¿no? Entorno natural. Puedes estar ahí con otros niños. No necesitas, a no ser que lo necesites por una razón de la supuesta conciliación familiar, ¿no? Decir, es que yo tengo que trabajar, mi hijo, ¿qué hacemos? Entonces, Claro. sí, pero no por una cosa artificial, decir, necesita esto, mi hijo, no, perdona, necesita estar con su familia y con el entorno natural. Entonces Claro. ya, si es necesaria una escuela, pues la que mejor relacione todo esto, ¿no? Que pueda estar con un parque grande, un jardín grande, que haya una atención personalizada y cariñosa. Entonces, Claro. esto va en relación con el capítulo 52, ¿no? Elegir la escuela y Eso bueno, es. ahí hay tareita, ¿eh? Porque no es fácil.
Sí. Sí. Tú ibas a decir algo también Aquí, que... no, aquí este capítulo es un capítulo en el que habla mucho de las escuelas de iglesia. Ahí Y está. efectivamente no es una opción para todos tener una escuela adventista cerca, en nuestro caso, cristiana, evangélica, en realidad sí que habría, podría ser, pero eh, No es algo que lo podamos hacer al alcance de todos. Y mira, yo ahí voy a poner una fecha histórica. Ahora me vais a perdonar, porque justo ahora en octubre sí. se va a cumplir 120 años que abrió la primera escuelita, escuela de iglesia también, en España. Y es muy bonito porque ahora en junio repasé la historia de los primeros misioneros que llegaron a España, que eran los hermanos Bond. Vinieron ellos, familia, ¿no? Unos recién casados, jóvenes, con toda la energía del mundo, toda la visión. Y el primer trabajo misionero, que era el contacto tú a tú, les llevó fuera de Barcelona, donde llegaron a Sabadell, que es una ciudad que ahora es grande, pero en ese momento era más en medio, más rural, y en casa de una familia, se llama la familia Abella, ellos se quedaron ahí residiendo y fundaron una escuelita y se llamaba la escuela El Progreso. Entonces Ajá. llegaron a tener unos 20 y pico de alumnos. De los alumnos que tuvieron esa escuela, Mm. de los tres primeros adventistas fueron uno de los alumnos de esa escuela, otra que era más mayor, otra chica y su madre. O sea, no eran la misma familia, ¿eh? La madre y la hija sí, y uno de los alumnos que luego fue misionero con 16 años, no te lo pierdas, José Abella, pero que fue la primera tarea, es que no podían abrir iglesia, en cambio abrieron escuela. Y Escuela. en esa escuela se unificaba la parte pues pues de tarea escolar educativa, pero también la espiritual. Y era un salón de una casa donde hacían ahí todo. La vida de la familia. Luego, hey, ahora es escuela. Y entonces venían los niños. Luego el sábado era iglesia y así. Me Pero qué parece curioso, como... porque estamos en esa época, aunque no tan, no, pero lo de abrir iglesias se abre, pero no hay quien entre, o sea, no se logra llevar a Ya, nadie nuevo, no accedes pero a las la... escuelas es algo que se Y es podría verdad que hacer ahora abrir escuelas es una tarea muy, muy difícil, pero en Sí, cambio yo pensaba sí, en muchas labores en el tiempo libre, ¿no? La educación en el tiempo libre, que es algo que he vivido mucho, el campamento, tal. educación no formal, la educación Ahí no está, eso reglada. es. La educación no formal, tenemos una oportunidad súper chula. Generar extraescolares, generar campamentos urbanos o escuelas de verano en un medio urbano, y ahí puedes tener seguro éxito en cuanto a número de gente, pero sobre todo el éxito de transmitir pues una forma de entender la vida Sí. cristocéntrica, pues enfocada en todos los principios que nosotros queremos hacer, porque nuestras propias escuelas están acotadas con el sistema educativo que te Claro. impone la comunidad autónoma y el sistema español de educación. Mm. Pero fíjate, y ahí recuerdo mucho que mi papá, yo me quedaba, claro, de pequeña en el cole hasta las 1000, y estaba mi padre haciendo las juntas, reuniones, pues también que se quedaban después del horario escolar hasta la noche, se reunían todos los profes y los recuerdo elaborar los libros de texto de Biblia de las cuatro escuelas adventistas que hemos tenido en España. Siempre, entonces, se habían distribuido los trabajos, entonces el colegio Urgel, los profesores se reunían y ahí, bueno, tarea de recortar, pegar, muy manual, muy Claro. artesanal, pero horas y haciendo nuestros manuales de la educación religiosa para las escuelas. Tradicionales, claro, Sí, claro. y lo recuerdo porque esa vivencia Sí. de escuela de iglesia, pues sí que la he podido disfrutar. Pues fíjate que es cierto, de hecho, bueno, yo con esto de GPS vuelvo ahí, pero que es en realidad un proyecto de doctorado de educación donde estoy ahí justamente trabajando la idea de que lo que necesitamos hacer es meternos en el ámbito de la educación no formal, porque Ujú. desde la educación incluso se está hablando tanto de necesitamos educar las emociones, necesitamos educar hábitos en los chicos porque el uso de la tecnología es una barbaridad, y hablo de contextos seculares, ¿no? Y es Sí, sí, como que sí. no hay forma de entrar al cambio del sistema educativo, es como algo tan complejo que hasta que eso se cambie va a ser ya por colapso total, se va a derrumbar solo, pero tenemos que hacer algo en el camino, ¿no? Y es, para mí, efectivamente, el contexto de la educación no formal es el lugar. Y
Sí que es cierto que sé que en Italia, porque con toda esta movida de GPS me contactan desde Andrews, eso en algún momento lo comentamos y ellos están intentando hacer alguna cosa de que este capítulo, que yo además no lo tenía registrado como un capítulo entero que hable tanto de este tema de las escuelas de iglesia, capítulo Sí. 52 del libro Conducción del Niño, todo el énfasis en eso, te da ideas, te insiste, qué clase de educadores, Que se han de poner de acuerdo los papás para hacer, pues es un proyecto y que pongan el dinero en común, el espacio. Hasta hay un momento en que Lengua dice, yo es que doy el terreno mío, yo os lo presto. Y hacer allí, ¿no? Es como algo muy, muy práctico, que es verdad que lo tienes que contextualizar, pero sabes, a mí que me hacía recordar mucho lo que yo vivía, de lo que explicaban mis abuelos y la gente de la edad de mis abuelos de la iglesia de Urgel en Barcelona, que es la primera escuela de iglesia que ha habido en España, yo creo que tiene 62 años ya. que La funcionaba de como Madrid, escuela-escuela, 60. ¿no? Sí, Desde sí, el escuela principio. como institución aparte, en un local propio y tal, que por cierto, la primera directora fue una profesora mujer, la señora Violeta Balué, y luego el director fue el doctor, el profesor Abelino Sáez, que los he conocido, me han dado clases y eran, bueno, han marcado generaciones porque eran lo que dice Ellen White de profesores entregados a Dios en primer lugar, y lo vives, lo notas, es así, o sea, elegir, ¿no? Ahí en el capítulo habla de elegir a los profesores que sean vocacionales al servicio de Dios. Pues mis abuelos y la generación de mis abuelos vivieron eso de no tener escuela de iglesia, tener dificultades en el contexto para poder que los niños no estuvieran obligados a ir el sábado a la escuela, porque en el sistema que había dictatorial antiguo, o ibas al sábado a la escuela o tenías un grave problema. Entonces se vieron una necesidad imperiosa de hacer lo que dice Ellen White, su escuela de iglesia, reunirse los papás, poner dinero, encontrar, no sé, orar por fe para que surgiera, y el inicio de esa escuela, que ahora es un gran cole, ¿no? Pues es Claro. que fue eso, las familias, y pues yo he conocido quiénes son los de la primera generación de alumnos, uno de ellos mi tío francés y mi mamá fue una de las siguientes generaciones de alumnos de una escuela que los papás creían en ella, apostaban por ello y dieron su vida para que surgiera, ¿no? Qué Y es un maravilla. privilegio. Haber tenido eso en Claro. España tiene mucho mérito, ¿eh? Y Hombre, luego en las otras ciudades donde ha habido, creo que hasta hubo iglesia, hay escuelas de iglesia en Murcia y en Lérida, en Lleida, que luego no pudieron continuar. Pero la filosofía de Ellen White en España estaba, o sea, que la vivieron con mucho poder. Entonces es como, ojo, no perdamos eso, ¿no? Aunque sea diferente el sistema, pero no lo perdamos por otros lados. Hay que ser astutos como serpientes, cautos sí. como palomas, saber meternos donde sea la oportunidad que tengamos pues de hacer influencia hacia, pues eso, nuestras comunidades, sobre todo nuestras familias, nuestros hijos. Pues, y aquí de hecho dice, por ejemplo, una frase que había visto al pasar, pero entre las que subrayé, ¿no? Em, Ujú. no, pero por lo delicado que se va poniendo el mundo, lo complejo y por la influencia que tienen, ¿vale? Yo pensaba, madre mía, no es literal, pero es un poco eso lo que decía. Pues si estamos en una situación así, es ahora mismo, ¿no? Justamente. Sí, Eh, sí. y lo que vemos claramente con esto que estás contando, un poco el histórico en España, es que se puede. Y no sé, Sí. me da la sensación de que llegaremos por ahí, llegaremos a algo así. Incluso quizá desde esta idea de concepto de educación no formal, escuelas de repaso, en los que efectivamente lo tengas distintos extraescolares y incluso todo este concepto de programa que vamos desarrollando. Yo creo que terminaremos llegando ahí básicamente porque se está poniendo cada vez más complejo el mundo y las ideologías que acompañan a las formas de estar en el mundo hoy en día. Y es muy difícil porque la educación es Ujú. agenda ideológica, está configurada así. Antes tenían quizá más conflicto en la universidad, ¿no? Los jóvenes universitarios Sí, es también. verdad. Vamos, el conflicto fe y ciencia, pero ahora el conflicto ya ha pasado a un nivel de edades inferiores que es muy triste porque son edades muy tiernas, muy influenciables, en las que tus criterios todavía no se han aposentado y bueno, pues es que es muy moldeable la mente infantil. Entonces, poder, no digo oponernos, sino bueno, sabemos lo que hay, pero tenemos que contrarrestar y compensar y Sí. tener que la educación es en casa lo primero, en la iglesia nos acompaña y entonces
que el Señor nos va iluminando en encontrar pues esos espacios. También me acordaba de en la educación no formal, por ejemplo, tenemos el tesoro y la oportunidad de los clubes de exploradores. Claro, claro, claro. Es una formación chulísima, pues dices, ¿qué es lo que te gusta? ¿No? Ahora, ¿te gusta tal área del conocimiento? ¿Te gusta pues la naturaleza, los animales? ¿Te gustan las manualidades? ¿Te gusta cualquier área Y aunque en el programa no te dé mucha opción de que elijas lo que te gusta, pero sin embargo te hace pasar por todo. Cuando el club está bien configurado y sigue el temario del club, es muy bonito porque que es algo muy interesante también que los chicos estén expuestos a verlo todo y ahí descubrir qué le interesa. A veces no sabes, vocaciones? claro, no sabes ni Mira, eso yo es. misma, por las especialidades, digo, porque hay tantas que tú, que si te gusta hacer crochet, pues es que hay una especialidad de eso, y si te gusta el aeromodelismo, como a mi marido, que era el único que tenía esa especialidad, mi vocación sanitaria, aparte de lo que he vivido en casa, surge, y yo la tengo muy presente, en un campamento que se daba la especialidad, o sea, los temas ahí al aire libre, de socorrismo, y después, pues venga, práctica. Ahora jugamos a hacer vendajes. ¿Qué harías si tienes una herida, no sé qué? Entonces, yo desde ahí era como, yo quiero tener mi botiquín y entonces hacer, Qué ¿no? Lo que he bonito, aprendido en claro, el club, claro. ¡pam! Y entonces, bueno, pues al Sí, final es es que como te formas de una forma divertida, sí. amena, Sí. en un contexto que te hace crecer como persona, ¿no? De No hecho, que de te momento hace eso implicar. es lo que siguen teniendo nuestras iglesias y sigue funcionando a la hora de alcanzar a esos chicos, ¿no? Que incluso lo que nos está llevando toda esta realidad es que quizá esa necesidad de intencionar aún más y aprovechar, si ese es el único espacio al que llegamos, pues intencionar mucho, pero ahí incluso requiere el elegir bien desde los directores de ese club, los monitores, porque todos van a estar impactando naturalmente en esos chicos, ¿no? Y en ese ratito que están con ellos una vez a la semana. Yo Eh, subrayo Ellen White ahí en un párrafo, es que no sé cuál es en tu libro, pero es hablando de las escuelas en todas nuestras iglesias, es sí, que tenemos la escuela sabática y tenemos el club, tenemos luego los otros programas extracurriculares, etcétera. Dice, maestros que sean misioneros. Al final es líderes de infancia, eh, monitores, maestros de escuela sabática, toda la gama que trabajamos con la infancia, misioneros, lo que tú dices, intencionales, ¿no? pero Que de no hecho es creo, el cerebro, es dar lo mejor y enfocarnos otra vez, ¿no? Como dice, hacia la proyección hacia el cielo. aquí lo difícil es que por eso a veces es más fácil empezar con algo de cero que Sí. cambiar lo que está ocurriendo ya hace Mm. siglos o décadas, ¿no? Décadas más bien. A veces un poco rígido, ¿no? Claro, porque efectivamente, qué maravilla si pudiésemos como que todas estas áreas, escuelas sabáticas infantiles, club, si hacemos una actividad, por ejemplo, de escuela de repaso en el que hacemos transversales, educación sexual, creacionismo, ¿no? Todas estas cosas si funcionasen amalgamados, en el que efectivamente, mira, no podemos montar una escuela, pero tenemos estos tres espacios en el que a una estamos coordinados. Hay alguien que dirige un poco esas tres áreas desde la iglesia local y entonces, vale, aquí vamos a poner énfasis en esta área, aquí en esta. Claro, pero ir a hacer eso es como lo Ah, que decimos, cambiar el sistema educativo. No se puede, es que hasta que no caiga como un mastodonte gigante ¡puf! Que muera por los años, no se puede. Entonces hay como que de a poco ir creando un nuevo motorcito que vaya intentando hacer que se reactive las esencias que ya se han ido aportando desde cada área. Porque yo creo que no es un mal ejercicio ser consciente de las limitaciones que tenemos, tanto en el sistema educativo público como en nuestros sistemas o sea, propios, autogenerados propio. de iglesia. Sí. Bueno, pues oye, somos humanos, ¿no? Pues las limitaciones que tenemos son estas. ¿Y en qué podemos mejorar? Es Y que gracias a fíjate, Dios tenemos inspiración, claro. tenemos los ángeles que nos ayudan, el Espíritu Santo que está ahí, porque al final, una cosa que, mira que uno intenta ser el mejor padre y la mejor madre del mundo, ¿eh? Pero dices, ay, madre mía, qué errores cometes. Y dices, mira, Señor, son tus hijos, ¿eh? O sea, a veces es como, es que no doy, no puedo, no. Que son tus hijos y yo sé que Él está más que nadie en el universo entero pendiente de cada uno de ellos. O sea, pero además, de verdad, porque luego ves cuando les empiezas a dejar que hagan cositas solos, ves que han elegido
o han hecho algo que dices, ¡ay, qué bien! Y esto no es casual, es que el Señor está ahí con ellos. O Eso es. sea, desde antes de nacer A esta pesar de pareja, nuestros esfuerzos cutres y mal realizados, las cosas mejor intencionados, pero lo que no, son. ni hablar, con toda nuestra imagen humana muy distorsionada que tenemos ya a esta altura, y los contextos incluso que dices, no, como en el cole o en la iglesia, o, pero qué mal es el otro, y sin embargo, a pesar de todo, efectivamente todavía van registrando cosas, lo importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ese era el capítulo 52, en el que a tope, si lo leéis, os va a salcar un fuego de dentro de ¿por qué no tenemos una iglesia, una escuela de iglesia? Pero es lo que decimos, con muchísimas limitaciones. El Señor nos Pero tendrá que enseñar. agradecidos por lo que tenemos, ¿no? Sí, Porque, bueno, y pero llegará. hacer más siempre. Tengo certeza de que llegará este tiempo en el que tendremos que hacer algo radicalmente diferente para poder salir adelante con las infancias nuestras y con nuestras familias. Y el último capítulo, el 53, y está sobreviviendo la batería, pero creo que se apagará en cualquier momento, es la responsabilidad de la iglesia en todo este proceso de educar, que un poco venimos tangencialmente tocándolo también, ¿no? Eso es lo que decía con cómo nuestros hijos los presentamos a la iglesia y luego delegamos en otros hermanos de iglesia que también nos acompañen en esa formación, ¿no? Pero me gusta, y me lo he subrayado así, Dios ha designado a la iglesia como atalaya, que ejerza un cuidado celoso sobre jóvenes y niños. Entonces, la atalaya, yo recuerdo una imagen muy clara de una atalaya cuando yo era pequeñita en la casa de campo que tenían mis abuelos maternos. Íbamos a una excursión y había, ¡wow!, una torre ahí encima del bosque, que es la torre de vigilancia de incendios. Ajá. Entonces subíamos, porque mi padre me hacía subir, yo muerta de miedo, de vértigo y tal. Venga, nena, subimos. Y subía desde ahí, se veía todo desde una perspectiva de decir, wow, ¿no? Qué grande es el campo. Entonces, esa atalaya, que es una vigía, una referencia, una perspectiva más global, es que, no sé, es chulo, porque luego continúa, dice, es una centinela que vea cómo se acerca el enemigo y advierta el peligro. Pues ahí, ¿no? Esa comunidad de iglesia tiene esa labor, esa misión especial y la hemos de asumir cada uno de los que formamos la iglesia, que no es que lo hagan otros, esto ya lo apañarán otros, no, Tal es que cual. nosotros formamos parte de ese pilar que se tiene que sobresalir un poquito, al cual puedan, pues eso, dirigirse cuando, si estás perdido en un bosque y ves un punto de referencia, vas de ahí, ya está, ya no estás perdido. O si necesitas apagar un incendio, ¿dónde está el incendio? ¿No lo ves? Te levantas y entonces lo ves, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, esa imagen exacto. muy ilustrativa me gusta verlo así. Y luego la idea de que sea no solo eso, sino incluso de soporte desde lo financiero que plantea aquí, ¿no? El Sí, hacer sí. esta familia económica, incluso de decir, es que, ¿sabes? Lo que pasa es que para mí es algo maravilloso desde la formación social que tengo desde trabajadora social, ¿no? Cuando tú te metías en los barrios, en alguna situación problemática, una de las cosas que me acuerdo que me enseñaron en la universidad es que lo básico que necesitas hacer primero que nada es rápidamente estudiar su red social, su red de apoyo, porque en el fondo tú no podrás hacer nada. Tienes que tirar de la red que tenga, que eso es lo que lo va a sostener. Entonces, claro, a veces te encontrabas con familias que entre ellos estaban tan mal que no había otra más que la jefa del barrio comunitaria que podía echarles algún cable, una vecina al lado que veías que más o menos tenía realmente relación con ellos, algún pariente, algo no. Y de hecho, cada vez más, una de las cosas Ujú. más complicadas a nivel social es la pérdida de redes de apoyo que la Y familia... las familias nucleares y cada vez más pequeñas, ¿no? Monoparentales incluso, aisladas. Entonces, Aisladísima. tienes que encontrar o buscar o generarla, ¿no? Y yo creo Sí, que la comunidad de iglesia es esa, ¿no? Entramar pero la tenemos red. que trabajar para que esta iglesia vuelva a tener ese efecto de red, porque es que nos pasa que al final, como estamos tan atomizados, incluso vamos a la iglesia y nos hacemos enemigos unos de otros en vez de, no vale, yo puedo no tener tanto feeling contigo y con tal, pero te voy a respetar, te voy a cuidar en el sentido de que no hablo de ti, aunque no me caigas bien, ya está, te dejo en paz, pero ¿a quién puedo cuidar para de alguna manera empezar a establecer ese otro entramado y tener una comunidad en la iglesia? No
aislarme de la iglesia y en la iglesia está todo mal, porque al final la iglesia me puede sostener en momentos de mucho aprieto, en momentos en que me quede muy solo, ¿no? Y sí, eso es. Mi padre decía siempre, la riqueza de la comunidad, ¿no? Es el tesoro y es cuidarlo. Y a veces lo que decíamos antes, no podremos cambiar el macrosistema en el que estamos. Yo como médico, el sistema sanitario es el que es y gracias a Dios que siga siendo un poquito el que es porque hay alguna cosa buena. El sistema educativo también es el que es, pero si en algo podemos cambiar, empieza como los círculos concéntricos, ¿no? En ti, personalmente, en tu relación con Dios, en tu primera responsabilidad, que son los tuyos, los que Dios te ha dado para que en esta vida los acompañes hacia Él, que son tus hijos, tu familia. Abres un poquito más los hijos de tus amigos, de tus amigas, abres un poquito más los hijos del resto de la iglesia, los hijos de tu comunidad, de tu barrio. Entonces, no sé, es aquella forma de que el Señor te va inspirando en cada momento dónde estar, pero si empezamos por lo grande, yo quiero cambiar el mundo, buah, pues nos vamos a hundir, ¿no? Sí, En nos cambio, unimos. poco a poco y ser proactivos en eso, ¿no? Es que hasta si lo viéramos desde un lado egoísta, es decir, yo quiero que mis hijos estén bien, es que mis hijos van a tener otros amigos. Entonces yo quiero que los amigos de mis hijos estén bien. Por lo tanto, voy abriendo ese círculo concéntrico de Claro. la responsabilidad que tenemos todos hacia el prójimo. Otra vez volvemos al servicio, ¿no? Eso Que es es, claro, central. claro, Y claro. entonces hablaba incluso de cosas económicas y yo sé de primera mano, porque en mi escuela, la escuela de Urgel, donde yo he sido alumna, pues hasta todos los años que pude estar, sé que la dirección de la escuela apostaba porque si algún niño tenía un problema económico, no era impedimento para que estuviera allí. Pero en otras escuelas de adventistas de España se ha hecho así, ¿no? O sea, no dejes de venir porque no puedas pagar esa mensualidad. Y Claro. en esta escuela donde están mis hijos ahora, en el Colegio Timón, también se cuida eso, ¿no? Entonces, puede haber incluso, bueno, hay fondo de iglesia para ayudar en las Sí, iglesias hay locales. fondos de iglesia, Hay claro. fondos, incluso hay patrocinadores, o sea, decir, bueno, pues yo quiero que haya niños que puedan estudiar y doy dinero para que lo hagan, ¿no? Aquí habla, ¿no?, de los fondos para estudios superiores, ya los chicos que necesitan ir a la universidad, que puedan ir a una universidad adventista o cristiana. Qué bonito si tienen esta posibilidad. Y claro, eso implica a veces un gasto mayor, pero bueno, Sí. todo es visión y el dinero nunca es un impedimento para el Señor, ni hablar, ¿no? No, Pero el cuidado de la comunidad de iglesia hemos de hace. ser confiados, perdona, que hemos de ser confiados en eso. Él nos ha llamado a ser fieles en lo poco, ¿no? Entonces, a veces pues para uno puede ser muchísimo, pero para otro que es poco, pues ya está. Y compartimos eso y se traduce en alguna ayuda económica, algo que es una ayuda en el fondo espiritual, ¿no? Así es, Educativo. claro, tal cual, tal cual. Bueno, hemos llegado al final del 53, hemos hecho nuestro repaso de este libro, Conducción del Niño, la sección o el apartado Desarrollo de Facultades Mentales, y bueno, y toda esta maravilla de llevarnos a contextos muy distintos al que quizá creíamos o creeríamos que se tiene que hablar cuando se habla de ese tipo de desarrollo. La siguiente nos queda el 54. 55 se vaya hacia el área de la disciplina, los maestros, bueno, cómo prepararnos un poco para esos colegios. Claro, tenemos como que ir mentalizados un poquito para recibirlo mejor y si no, evidentemente, igual se nos dará. La siguiente sección es el desarrollo físico, fíjate, que me imagino que igual va a abordar nuevamente desde el servicio, pero bueno, vamos a ver un poco Estilo cómo. de vida en general seguramente Sí, es. sí, además que estamos hablando de que son libros de compilaciones de citas Eso es. inspiradas, con lo que Entonces, hay que tiramos. tenerlo en cuenta. Sí, Y sí, es súper interesante de todas maneras, porque es que es muy válido, porque ahí ha habido, y es algo que yo sí que me gusta pensar así, cuando yo leo Ellen White, tengo que, no solo, no es una novela, no es algo que tengas que leer para pasar el rato, es un estudio de Ellen White. Y la gente que son sus fideicomisarios, que elabora la conducción del niño, o sea, lo ha estudiado a nivel muy profundo para poder
compilar textos que realmente transmitan lo que ella enseñó en vida, ¿no? Y lo que de sus cartas, de sus otros escritos. O sea, que hay un trabajo muy elaborado intelectual en el que el Señor inspira también, ¿no? Entonces es como, pues es un regalo tenerlo eso ahí. Eso confiamos. Sí, En que el sí. Señor está ahí detrás de nuestros pequeños aportes. Saray, muchas gracias por tu aporte a ese club de lectura. Ha sido muy Placer, guay ¿eh? Muy chulo. poder compartir estos capítulos, inspirarnos, seguir recordando cuántas cosas maravillosas tenemos y cuánto desarrollo, como esa escuelita del progreso, trae el Evangelio. Cuánto Y desarrollo. cuánto nos quiere el gran maestro, ¿no? Cuánto nos Sí, quiere Dios. eso es. Que, bueno, yo le imagino viéndonos desde arriba, en plan, ay, que quiero que lleguen ya conmigo y mientras, venga, les voy ayudando a cada pasito y va dando luz y cuando descubrimos algo que él ha inspirado es como nos sentimos a su lado, ¿no? Entonces, que podamos seguir haciendo así en cada párrafo que leamos, que digamos, ay, gracias Señor, porque esto lo Sí, necesitamos. exacto. Que el Espíritu nos pueda seguir transformando. Y eso Que es. no paremos de aprender en esta escuela de la vida, que no acaba nunca y no Tal acabará. cual. Pues qué bien, muchas gracias, Saray. Gracias a Placer. todos los que nos habéis acompañado hasta el final y hasta el próximo que será en 15 días. Un Chao, abrazo. chao.